Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta reunión que corresponde a la tutoría 4. Espero que hayan salido bien con sus notas, ya están publicadas. Y para este día pues tenemos bastantes cosas de qué hablar. Voy a mostrarles en un primer momento la agenda propuesta para este día. Esta es la agenda que corresponde a la tutoría 4. Vamos a hacerlo un poco más grande. Bueno, vamos a ver. Primero, recordarle que siempre los días martes tenemos tutoría de repaso. En algunas ocasiones, por circunstancias muy complicadas, no he podido desarrollarla, pero en la medida que sí puedo, pues yo me conecto para tener alguna consulta. Pero también pueden enviar su consulta a través de la plataforma o el correo. Para este día nos corresponde terminar la segunda parte de la unidad 3, que ya más o menos lo habíamos iniciado. Quería saber si han tenido alguna dificultad con las tareas. Para el 26 de noviembre estaba la entrega del cuadro comparativo, en donde iban a comparar el método de aprendizaje basado en proyectos y de problemas. Espero que no hayan tenido mayor dificultad. Y la tarea que se nos aproxima, que es la tarea 1, que se va a entregar el 10 de diciembre. Para ella todavía tenemos tiempo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que corresponde a la tarea 1. Veamos la tarea 1. La tarea 1 que correspondería a elaborar un plan para preparar un guión de clase. La tarea 1, que la van a entregar el 10 de diciembre, se trata de preparar un guión de clase. Entonces hay que hacerlo con cuidado, basado en el libro Esmate, es para el 10 de diciembre. Y aquí vienen las indicaciones, y luego vienen los criterios de evaluación. Tengo entendido que también les han dado un formato. Si quieren, revisémoslo rapidito antes de entrar con el desarrollo de la presentación. Veamos el formato que les han enviado. Sí quisiera que fueran bien cuidadosos a la hora de hacer esta tarea, porque esto ya no es un plan que nadie lee. Por ejemplo, un plan de unidad, a veces los directores ni los leen. El guión de clase es su herramienta de trabajo. El primero que lo va a leer es usted, el día que tenga que trabajar. Y si en ese momento llega una visita del Ministerio de Educación o de asesoría pedagógica, lo primero que le va a decir, muéstreme su guión de clase. Entonces, el guión de clase, como es la herramienta de trabajo del docente, pues hay que prepararla con cuidado. Vaya, revisémosla rapidito, en unos 5 minutos. Propuesta metodológica. Aprendizaje basado en problemas. Ya de un solo le dice, mira, aquí esto se va a centrar en el aprendizaje basado en problemas. Es decir, que la clave
de esto es el problema que va a plantear para esa clase, ¿verdad? Y usted va a decir, ¿y por qué? Ah, bueno, porque en teoría una persona que se va entrenando a diario para resolver problemas está desarrollando una capacidad. Y según la definición oficial del MINED, una competencia es una capacidad que tiene la persona para enfrentar con garantías de éxito cualquier problema de la vida. Si el estudiante llegamos y le decimos, mire, la ecuación se resuelve así, sigan estos pasos. ¿Dónde está el problema ahí? Lo que estamos haciendo es memorizando, mecanizando. Pero si antes de la ecuación le planteamos un problemita al estudiante, para que él, a pesar de las dificultades y su poca experiencia, logre más o menos plantear la ecuación, eso sí es un gran éxito, ese es un gran paso. Aunque no la lograra resolver, la ecuación en sí, pero ya hizo la parte más difícil, más brillante, que es entender el problema y plantear el problema en términos matemáticos. Entonces, el guión de clase que ustedes van a preparar va planteado de esa forma. Vale, veamos acá. Dice presentación del problema. Como es un guión de clase, entonces un problema, pero bien rebuscadito, que encaje con el tema propuesto en el currículum oficial, ¿verdad? Entonces habrá que pensar, porque la clave está ahí. Entonces, presentación del problema. ¿En qué consiste el problema? Que después de discutirlo ya el estudiante lo va a plantear en términos matemáticos y lo va a resolver. De eso se trata. Entonces, ¿por qué solo un problema? Porque es una clase. Quiero aclararle que cuando decimos guión de clase, pues no se trata solo de 45 minutos. Hay temas que por su naturaleza son bastante complejos y requieren 2, 3 horas clase. Y usando el mismo guión de clase, porque el guión de clase abarca el tema. Si ese tema lo va a lograr desarrollar en 1 hora, excelente. Si necesita 2 o necesita 3, el mismo guión va a usar porque usted todavía no ha terminado el tema. Ya lleva 2 horas en eso, pero no lo ha terminado de desarrollar, necesita una tercera hora. Va, en 3 horas desarrolló el tema. Hasta entonces va a necesitar otro guión de clase. Hago esa aclaración porque a veces son temas complicados que no se logran resolver en 45 minutos. Más cuando uno quiere hacer las cosas bien. Vale, entonces en esa cajita va eso. Luego dice actividades a realizar. Hay que pensar, bueno, si ese es el problema que van a resolver, ¿qué actividades voy a proponer yo como docente para que las hagan los estudiantes? Ya sabe usted que en esta metodología, el profesor lo que hace para resolver el problema es darle pistas al estudiante, ¿verdad? Así como los payasos, ¿verdad? Le dicen a los niños, a ver niños, ¿dónde está? ¿Dónde está la sorpresa? Y cuando ya los niños se van acercando donde tienen guardado el regalito, los payasos dicen, caliente, caliente, como queriendo decir, ya casi. Aquí el profesor le queda hacer ese trabajito, darle pista al estudiante y avisarle, mire, usted ya casi. Va. Hay que pensar bien las actividades. ¿Por qué? Porque se trata de hacer la clase interesante, no aburrida. Luego vienen los recursos disponibles. Esas actividades requieren ciertos recursos. Es que mire, aquí no tengo gran cosa, pues usen lo que tengan. Componentes que deben tener la solución del problema. Ahí ya vamos desglosando, ¿bien? Luego, forma de presentación de la solución del estudiante. Es decir, cuando el estudiante lo resolvió, ¿cómo lo va a presentar? ¿Va a pasar él a la pizarra a explicarlo? ¿Le va a entregar el cuaderno a usted? ¿O va a ser en grupo el asunto? Hay que definir todo eso. Y luego el tiempo.
porque les decía, hay temas que en 40 minutos usted los ha resuelto todos, pero hay otros temas que usted va a necesitar 3 horas de clase para resolverlo. Por eso aquí le dicen el tiempo, cuántas horas clase. Luego viene la propuesta metodológica del basado en casos. Igual, ¿verdad? Un problema no es igual que un caso. Porque el problema es como más general, más abierto. El caso es una historia concreta que casualmente ilustra muchas cosas que yo quiero que ilustre. Y al hacer el análisis del caso, yo puedo sacar de ahí muchas conclusiones importantes. En cambio, un problema es más general, ¿verdad? Y entonces no hay una ruta así definida. El caso es más específico. Fulano tal hizo tal y tal cosa, esto y lo otro. Ahí está la historia narrada en 5 minutos. Analicémoslo. Comienza la gente a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos de empresas, ¿verdad? Vaya, miren, los libros contables reflejan que la empresa está a punto de quebrar. Y llega este señor y propone esto para evitar la quiebra. Entonces, ese es un caso, pero un caso que se presta para muchas cosas. Primero, ¿por qué quebró la empresa? ¿Por qué está a punto de quebrar? Yo tengo que aprender de esos errores. Y luego, veamos el plan que propone esta persona, porque no es chiche levantar una empresa que va hasta a punto de quebrar. Veamos qué propone. ¿Y por qué propone eso? ¿Por qué no esto otro? ¿Qué cambios había que hacerle? Se genera todo un aprendizaje de esa discusión. Entonces el caso es diferente, se parece algo al problema, en cambio el problema es más general. Más general. Va. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario sobre esta? Entonces esto hay que llenarlo con cuidado. Un día usted, después de haber leído el material, elija el tema y comienza a buscar el caso y el problema. Porque esa es la clave. Una vez tenga esas dos cosas, lo demás es decir, bien inspirado llenando todo eso. Vale. Entonces no sé si hay algún comentario porque seguimos entonces. Ingeniero, buenos días. Buenos días, dígame. Solo una consulta. Como Dígame. ahí van a ser, digamos, de dos formas se va a presentar y se puede hacer con el mismo tema, los dos. Sí, sí, se puede. Se puede con el mismo tema, pero Ajá, planteado de ¿verdad? diferentes metodologías. Sí, porque en el primer caso, usted lo que va a presentar es un problema. Ajá, Y luego, en la segunda parte, usted va a presentar un caso. un ¿Ya? caso. Ajá. Sí, pero que tenga que ver con el mismo tema, no hay problema. Ah, ¿Ya? gracias. Porque aquí de eso se trata. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Estamos claros entonces con las tareas, ¿verdad? El cuadro comparativo no me tengo mucho porque ya lo entregaron. Solo era de comparar, ¿verdad? Sacar los indicadores, es decir, aquellas características que son las que usted va a comparar entre un método y otro. Bueno, entonces comenzamos con el desarrollo del tema. Como decía, vamos a terminar la primera parte, la segunda parte de la presentación que corresponde a la unidad. Entonces, espero que puedan ver ahí la presentación en su máquina. Vamos a ver. Comenzamos con la segunda parte, porque la primera ya la vimos en la tutoría anterior. Dice acá, la enseñanza de las matemáticas según Valiente y Rubio se puede abordar a partir de... Vale. Entonces, aquí es donde salen los diferentes métodos. Entonces, veamos acá. El primer caso dice exposición por parte del profesor, es el método expositivo. Y ese es bueno o es malo, depende qué tema va a desarrollar.
Número 2, discusión entre los participantes del proceso en el aula, ya sea entre el profesor y los alumnos o entre alumnos o mixtos. El método interrogativo, es decir, se parece a la mayéutica, lo que usaban los filósofos griegos antiguos. Decía este filósofo que la persona está como embarazada de conocimiento. Entonces hay que ayudarle a sacar ese conocimiento. Entonces, ¿cómo? A través de las preguntas. Una respuesta lleva a otra pregunta, esa otra respuesta lleva a la siguiente pregunta y así. Entonces, ese es el método interrogativo. Y el tercero es un trabajo práctico apropiado, el método deductivo. Deductivo significa pasar de lo general a lo particular, ¿verdad? Vaya, veamos, estas son las propiedades, entonces, de un sistema, por ejemplo. Eso es general. Entonces, de repente encontramos por ahí un caso muy particular y se lo aplicamos. Es el método deductivo, pasar de lo general a lo particular. Y luego viene la consolidación y práctica de ejercicio de algoritmo. Sería el estudio de caso, laboratorio. Esto es cuando ya se trata, digamos, la parte conceptual ya se comprendió. Ahora viene lo que es la aplicación a través de ejercicios y algoritmos. Esa parte es buena porque nos demuestra si se aprendió o no. Antes era diferente porque la gente solo eso estudiaba y entonces el aprendizaje se volvía mecánico, memorístico. Por eso ahora, antes de entrar a esa parte, se habla de analizar un problema para poder comprender los conceptos, sobre todo en este caso los conceptos matemáticos. Luego viene el quinto, que son los trabajos de investigación o proyectos, que lo vamos a ver ahora con más detalle. Y por último, dice resolución de problemas donde la matemática se aplique a situaciones cotidianas, que es el método favorito actualmente para la enseñanza de las matemáticas. El libro en mate, ya saben ustedes, está diseñado basado en ese método. ¿Qué les parecen estos métodos a ustedes? A ver, díganme. Esos son los que vamos a revisar rapidito porque son bastantes y hay otras cosas, ¿verdad? Estamos bien con... Dígame. Personalmente yo considero que como la matemática es una asignatura que busca desarrollar habilidades, competencias, entonces por eso se ha venido como cambiando a lo largo de los años la metodología para lograr esos objetivos, porque como ya se ha dicho, la matemática no es de memorizar, ¿verdad? Entonces a mí me parecen muy interesantes estos métodos porque sí van como que van logrando objetivos. A veces los niños, los jóvenes dicen que la matemática cuesta o que la matemática aquí, al solo escucharla que esa no me gusta. Más sin embargo, si uno les explica también a ellos lo importante y el por qué es así, entonces yo creo que con esta metodología sí se logra como un poquito más desarrollar esas competencias en ellos. Sí, fíjese que un autor, no recuerdo el nombre en este momento, decía de que los niños de hoy van a ser brillantes cuando sean adultos. ¿Por qué? Porque desde primer grado les están aplicando esta metodología. Entonces ellos, como no van a conocer otro método más que solo ese, porque para que lo vengan a cambiar van a pasar varios años. Entonces el niño todos los días en clase va a estar resolviendo problemas y va a ir perdiendo el miedo a la matemática. Pero cuando este niño llegue a último año de bachillerato, ya un joven, ha sido entrenado durante toda su educación básica y media con el método de resolución de problemas. Y está tan acostumbrado que para él un problemita más, bueno, más de lo mismo, como dicen. Entonces, en cambio, por ejemplo, los alumnos de octavo, de repente le dicen, va muchachos, vamos a cambiar, ahora va a ser el método de resolución de problemas y
vamos a trabajar con el libro en mate. Por muy brillante que sea el profesor, le va a costar un poco. ¿Por qué? Porque si está en octavo, lleva ya 8 años de educación básica rechazando la matemática con miedo, y él tiene bien grabado que la matemática es mecánica y de memorizar, porque así le han enseñado todos estos años. Si de repente y quiere cambiar de método, pues sí, lo puede hacer y el alumno va a entender que ahora es otra cosa, pero al profesor le va a costar un poco. Si el estudiante es muy dedicado, va a ir borrando ese es su temor a las matemáticas, va a ir encontrándola interesante y se va a acostumbrar cuando termine el bachillerato a resolver problemas. Entonces, hago esa diferencia porque los niños de ahora van a ser los brillantes dentro de un tiempo, porque están siendo entrenados desde ya. Y espero que los maestros hagan bien su trabajo también. Bueno, sigamos entonces. Entonces, veamos acá. Veamos los métodos así rapidito. El método expositivo. Este método se enfoca principalmente en la transmisión de información a partir de contenidos elaborados y seleccionados por el docente. Este método, para que no resulte tan aburrido, tan pesado, bueno, primero hay que decir que no todo es método expositivo. Depende de qué tema voy a desarrollar yo para ver si ese es el método más adecuado para desarrollar ese tema. Vale. Y luego, para que no sea tan pesado, se necesita en primer lugar que el profesor maneje bien el tema y que sea como muy elocuente. Entonces, si no maneja bien el tema y además no es muy elocuente, este método como que no es el más adecuado para él como docente. Y luego que procure tener material de apoyo, audiovisual. ¿Por qué? Porque por muy elocuente que sea el hombre y por mucho que maneje bien el tema, licenciado, ¿sí? se escucha interferencia de voz cuando usted habla, fíjese. ¿Perdone? Perdone, no le escuché lo último. Hay interferencia de voz cuando usted habla. Se escucha mucha interferencia, licenciado, lo que están platicando. Pero ya se está calmando la interferencia. ¿Que podría repetirme, por favor? Eso le estaba diciendo el compañero, que cuando usted está exponiendo se escucha mucha interferencia. Ah, sí, voy a cerrar aquí la puerta porque mucha interferencia hay. Sí, disculpe, ya voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar aquí porque dice que mucho ruido. Vale, espero que ahora ya sea más leve la interferencia. Entonces les decía que con el método expositivo, el docente, por muy elocuente que sea y por mucho que domine el tema, debe apoyarse en material audiovisual, porque mientras más sentidos estén involucrados en el aprendizaje, la persona se concentra mejor y el cansancio es menor. Por ejemplo, si pudiera conseguir un proyector, ir mostrando un par de diapositivas, o si pudiera, por ejemplo, mostrar un video a media exposición, siempre y cuando no sea un video tan largo, etcétera, etcétera. O en último caso, si no hay nada, aunque sea un su cartelito,
¿verdad? Porque a veces no hay ni computadora ni proyector. La cosa es llevar cierto apoyo, no limitarse exactamente a solo hablar y hablar, aunque sea muy interesante lo que digan. Bueno, luego viene el método interrogativo. Este método dice que va de lo particular a lo general, o sea, el método inductivo. Es lo contrario del deductivo, va de lo particular a lo general. Yo tengo un caso acá, lo analizo y después de analizarlo llego a la conclusión y esa conclusión es una regla válida para varios casos. Estoy pasando de lo particular a lo general. Y es un método, el método interrogativo contiene considerables aspectos de innovación con respecto a la exposición, como sugerir una elaboración bastante reciente del método en cuestión. Vale. El método interrogativo es el que se usaba en Grecia, ¿verdad? De la escuela filosófica de Platón, y se llamaba mayéutica o arte de la extracción. Es un método, hace una pregunta, el estudiante responde, basado en esa respuesta, hay una repregunta, viene otra respuesta, una tercera pregunta, y así se va ampliando el conocimiento porque esa discusión es una discusión saludable. El método deductivo trabaja con la deducción, va de conocimientos generales a particulares, llevando al alumno a descubrir en forma lógica si un elemento dado pertenece o no al conjunto de contenidos que han sido definidos previamente por el docente. La enseñanza deductiva en matemáticas está enfocada a lo que Bloom denomina proceso mental de bajo nivel, ¿verdad? No es que sea mala la enseñanza deductiva, es valiosa. Lo que pasa es que si no, en la taxonomía de Bloom, deducir no requiere demasiado esfuerzo ni demasiada creatividad, como es el caso de analizar. Ya analizar ya está en otro nivel. Por eso cuando llaman de bajo nivel, no es que sea fácil o que sea malo, sino que hay otros niveles superiores, donde entran otras competencias. El estudio de caso, este método involucra la imitación de fenómenos naturales, se basa en la comprobación, análisis y comprobación de los efectos de introducir una nueva variable o cambio en el fenómeno o situación inicial. Vale. Es interesante porque les presentan un caso que no debe ser tan extenso. Vale. Luego viene la pregunta lanzada por el profesor. Este es el caso que tenemos. Díganme ahora qué pasaría si modificáramos esto. Ahí comienza lo interesante, ¿verdad? Porque ya estamos haciendo otro tipo de análisis. Y además estamos reforzando algunos conceptos que están involucrados. Laboratorio, uso de tecnologías en el aula. El desempeño de maestros en ambientes interactivos de aprendizaje, como el laboratorio virtual de matemáticas, es una iniciativa que responde a la demanda actual de dinamizar los espacios escolares para enseñanza de la matemática, mediada por tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, bueno, que lo vamos a ver después con los juegos, pero hoy como estamos hablando de tecnología en el aula, hay software de matemáticas para niños. Si ustedes quieren, yo puedo enviarles un software, no sé si ya alguno ya se lo he dado, sobre matemáticas, las matemáticas para educación básica. Son bastantes juegos interactivos muy bonitos que van desde parvularia hasta noveno grado, ¿verdad? A medida que va subiendo el grado, pues los juegos siempre son bonitos, interesantes, pero ya con temas de ese nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar esa tecnología? Que, por ejemplo, el niño, él cree que jugando, y de hecho está jugando, pero es un juego educativo. No es lo mismo pasar perdiendo tiempo con juegos que no sean educativos
El niño puede pasar 2 horas, pasa bien entretenido, pero entretenido. ¿Qué aprendió? Pues casi nada, solo a movilizar el mouse y todo eso. En cambio, si es un juego educativo interactivo, él cree que está jugando, pero después de 2 horas ha habido lo que se llama un aprendizaje, una fijación de muchos conceptos matemáticos abstractos y el niño ni cuenta se da. Después de 2 horas, él no queda igual. Ha habido un aprendizaje de forma inconsciente. Esa es la gran ventaja de los juegos. Yo les voy a mandar el lunes un link donde usted puede descargar el software. No se lo subo directamente al correo porque es algo pesadito. Estamos hablando de casi 200 juegos interactivos en un solo paquete. Y es gratuito. No le pide licencia, no le pide nada. Eso sí que la versión que yo tengo solo es para Windows. Es decir, si su máquina tiene Linux, pues va a tener problemas porque no tengo la versión de Linux. Entonces, la ventaja de estos juegos es esa. Otra ventaja es que le ayuda a ir comprendiendo, a bajar el nivel de abstracción de la matemática. Cuando usted le habla de una función a un muchacho de octavo, de séptimo grado, relación, función, y le hace un subgráfico en la pizarra, bueno, pues sí, le van a medio entender, pero si él está solito con su máquina, trabajando, por ejemplo, en GeoGebra, el tener ahí enfrente, bueno, esta es una función, quiero ver cómo queda, y ya le aparece la función y hasta con colores, eso baja el nivel de abstracción. Porque no es que él solo se imagina, bueno, ¿y qué será esto? Porque una función, el concepto de función es algo abstracto que se puede aplicar a diversas situaciones, pero en el fondo es un concepto matemático abstracto. Y ese nivel de abstracción hay que bajarlo, porque el bajarlo le permite comprender mejor, que después necesariamente tiene que subir otra vez, ¿verdad? Porque sigue siendo abstracto. Pero esa es la ventaja. Y otra ventaja de usar software es la interactividad. Usted pasa una prueba escrita en matemáticas y dentro de 8 días la va a calificar. Sin mencionar a los tutores de la universidad, ¿verdad? Que a veces nos tardamos en calificar. Pero, digamos, el profesor en general, una prueba escrita a los 8 o 10 días la califica. Y hasta entonces, usted como alumno se da cuenta en que se equivocó. Pero como él ya no está ahí enfrente de usted, no le puede preguntar, mire, ¿y esto cómo se hacía? Explíqueme. Porque ya no está, ya eso fue, ya es pasado. Esa es la diferencia con los juegos matemáticos. La interactividad, es decir, el niño le preguntan 2 más 2 y él escribe 5. Inmediatamente la máquina se ríe de él. No, así no es, vuélvalo a hacer. Y otra vez, 2 más 2, 4. Y la máquina lo felicita. Entonces, y le sale una carita de un payaso sonriente y ya lo deja pasar al siguiente ejercicio. Allí hay un aprendizaje porque él se dio cuenta que se equivocó y además le permite hacerlo de nuevo y ver y hacer la corrección él solito, sin que el profesor esté a la par de él. Eso no quiere decir que ya no va a necesitar profesor. El profesor siempre lo va a necesitar, pero al menos en ese momento hay un aprendizaje que no requiere la presencia del docente. Vale. Entonces, esta no hay que ver de menos la tecnología, y más ahora con tanto software que ha salido. Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar todo eso. Y lo mejor es que generalmente es software gratuito. Yo les voy a hacer llegar ese link y me gustaría que lo conocieran por si acaso algún día tienen que dar clase de matemática. O si no, pueden usarlo con su familia, sus hijos, sus sobrinos, porque es software precioso. Yo le digo porque yo lo he usado y sí, a los niños les encanta. Pasan horas en eso, pero es un aprendizaje interesante.
Eso va casi de la mano con la siguiente propuesta, que son los juegos. El juego puede ser considerado como una actividad universal que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. La actividad matemática siempre ha tenido una parte lúdica. Entonces, aquí mencionan cómo se ha ido usando el juego para la enseñanza de las matemáticas y todavía, ¿verdad? Con la diferencia que ahora se trabaja no solo así juegos en físico, sino también los juegos mediante la tecnología, ¿verdad? Entonces había que hacer como una combinación. El juego es importante porque por lo mismo le permite llegar de lo concreto a lo abstracto. En este caso, lo concreto son los juguetes con que usted está ahí trabajando. Eso es lo concreto, pero a través de eso y con la guía del profesor se logra avanzar a otro nivel. Es algo así como en segundo grado, cuando los niños están aprendiendo a sumar. Les dan unos granitos de maíz y le dicen, vaya, mire, aquí hay 2 granitos y le voy a poner otros 2. Júntelos. Vaya, ahora veamos cuántos son. Y comienza 1, 2, 3, 4. Pero están hablando de cosas concretas que el niño puede tocar. Hasta que ya va a terminar la clase, el profesor escribe el número 4 en la pizarra. Pasa de lo concreto a lo abstracto. Vaya, mire, esos 4 granitos se representan así y dibuja el número 4 en la pizarra. Pero el 4, ¿qué es? Es el concepto abstracto que se puede aplicar en suma, multiplicaciones y en cualquier cálculo, pero en sí es nada, es abstracto. Entonces, pero para llegar a ese nivel ha pasado a través de los juegos, ¿verdad? Sobre todo con los niños hay que tener mucha creatividad para utilizar bien los juegos. Las principales razones para utilizar los juegos como recurso didáctico son los siguientes. Son actividades atractivas y aceptadas con facilidad por los estudiantes. Las reconocen como elementos de su realidad y desarrollan un espíritu competitivo. El juego estimula el desarrollo social, la expresión, la empatía, etcétera, etcétera. En el ámbito matemático, el paralelismo existente entre las fases de los juegos de estrategia y la resolución de problemas fomentan el descubrimiento de procesos heurísticos en los alumnos. O sea, hay juegos que fomentan el proceso heurístico, que ya lo hemos visto en esta asignatura. El proceso es cuando se va buscando el camino para solucionar ese problema. Ese es el método heurístico. Le dan un problema de tipo abierto, preguntas abiertas, y el estudiante tiene que hacer un análisis previo para ir más o menos buscando la ruta de solución. Y el profesor lo que hace es orientarlo, guiarlo, darle pistas, porque quien debe descubrir la solución es el estudiante con el apoyo del docente. Pero además los juegos desarrollan capacidades cognitivas en los 3 niveles de representación, en activo, icónico y simbólico. Requieren esfuerzo, rigor, atención, memoria y estimulan la imaginación. Destacan por su utilidad en el tratamiento de la diversidad. En el aula de matemáticas, este autor Contreras señala la utilidad de los juegos como recurso motivador para los alumnos con mayores dificultades y también como origen de posibles investigaciones para alumnos destacados. Es decir, cuando tenemos en el aula algún tipo de discapacidad, sobre todo cuando es discapacidad de tipo intelectual, los juegos son algo fundamental, ¿verdad? A un niño, por ejemplo, que tiene un retardo mental leve o moderado, ahí le va a costar mucho las operaciones aritméticas. A lo mejor la división nunca la va a aprender, pero como el profesor no llega con las manos vacías, sino que lleva unos jueguitos
y le dice al muchacho, va, pues véngase, vamos a jugar. Y se ponen a jugar y el niño juega. Cuando termina ya de jugar, el profesor le explica. Aquí lo que hemos estado haciendo se llama suma. Si juntamos estos carritos con estos otros, lo que resulta es lo que en matemáticas se llama suma. Así lo puede ir entendiendo más fácil el niño, pero si de un solo sentamos y le decimos, vaya, mire, fíjese bien, aquí en la pizarra lo voy a escribir. 4 más 4 igual 8. El niño, debido a su problema de tipo intelectual, le cuesta entender eso. Le cuesta mucho. Y el profesor se puede decepcionar, va a decir, mire, ya pasamos 2 horas y no me entiende nada este muchacho. No, hay que cambiar la estrategia, utilizar juegos, eso es lo que nos están diciendo. Vaya, para cada juego, que aquí dice que no se debe improvisar, ¿ya? Y por eso le piden que debe preparar una ficha de trabajo que explique todo esto, los objetivos de la actividad, la descripción y las reglas del juego, los materiales a utilizar, debate o discusión que se realizará después de terminada la actividad, que es muy importante, ¿verdad? Porque es para la fijación, y luego el tiempo de duración, la estructura del grupo y la rúbrica de evaluación de la actividad. Siempre es importante la rúbrica para cada actividad, ¿verdad? Para que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado, qué aspectos se van a considerar para la evaluación. Elementos para el éxito del trabajo con los juegos didácticos. Veamos este elemento. Delimitación clara y precisa del objetivo. ¿Por qué va a aplicar este juego? ¿Por qué no otro que pretende conseguir o a través de este juego? ¿Cuál es el objetivo del currículum que usted pretende alcanzar mediante esto? Luego, la metodología a seguir con el juego en cuestión. ¿Qué método vamos a utilizar? Los instrumentos, los materiales y medios que se utilizarán. Roles, funciones y responsabilidades de cada participante, eso es importante. No es que, mira, cada quien ahí vean qué hace, no, no es así. Hay que definir bien claro. Tiempo necesario, no es que vamos a pasar el día entero en eso. Hay que calcular cuánto tiempo requiere este juego, tomando en cuenta el tipo de juego y la edad de los estudiantes. Lograr un clima psicológico adecuado durante el juego. Papel dirigente del profesor en la organización. No, que los profesores vayan a jugar, después ya voy a regresar, me voy para el cafetín, no es así la cosa. Educar a los estudiantes en el arte de escuchar. Va. Ahora, no sé si hay algún comentario antes de pasar a la otra parte que tiene que ver con proyectos. Hemos estado hablando de tecnología y de juegos. En la presentación, en el documento que subieron en plataforma, hay un par de conceptos que lo revisamos a la carrerita sobre la tecnología. Y fíjense que aquí hablan de tecnología educativa, porque la tecnología es amplia, pero aquí hablamos de la tecnología que se utiliza para mejorar los aprendizajes, y esa se llama tecnología educativa. Esa es la gran diferencia que hay que hacer. Se determinó que el aprendizaje puede mejorar si se utiliza bien la tecnología educativa, porque ofrece recursos que superan a los tradicionales, los libros, la pizarra. Hay que tomar en cuenta que la educación tiene unos fines particulares que responden al tipo de hombre que se aspira a formar, así como del modelo social y cultural imperantes. Entendiéndose que la tecnología educativa es la disciplina pedagógica encargada de concebir, aplicar y valorar de forma sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje, valiéndose de diversos medios para que la educación logre sus finalidades.
La tecnología educativa aquí en este documento que les pusieron en plataforma hace una historia de cómo ha ido evolucionando la tecnología hasta llegar a los niveles que hoy están, que son bastante buenos y que además sigue cambiando. Actualmente, pues, ¿qué podíamos hacer sin la tecnología? Imagínense la universidad en línea. Si antes, que no existía universidad en línea, la gente, la mayoría no podía ir a la universidad porque solo había una universidad en el país, la famosa Universidad Nacional, que era 100% presencial. Si ni las calles estaban buenas, ni había un servicio de transporte público bueno, entonces el pensar en trasladarme a vivir allá para poder estudiar en la universidad, aparte del gran gasto, implicaba una serie de cosas. Ahora no, la universidad en línea, usted está en su casa recibiendo clases, desde ahí hace las tareas y todo, y algún día usted se va a graduar. ¿Cómo ha cambiado el asunto? Vaya, aquí mencionan en ese documento también lo que dijo la UNESCO sobre los fines de la educación, que hay que tomarlos en cuenta. Yo por eso los menciono acá. Son 4, dice, los pilares. Primero, aprender a conocer. Es decir, hay que tener una cultura amplia. Ahora ya no le andan preguntando a usted si comprende algo de estadística o qué. En los noticieros simplemente comienzan a dar datos, asumen que la gente preparada conoce bien eso. Le hablan, por ejemplo, de promedios, de modas, que son términos de estadística, de media aritmética. También le hablan, por ejemplo, en términos de económicos, ¿verdad? Que el PIB, la gente no sabe ni qué es PIB, pero ahí dicen es que, mire, abarca el 90% del PIB en El Salvador, la deuda. Y entonces la gente dice, bueno, el PIB, ¿qué es eso? Entonces ya el periodista dice, bueno, esto que ya no lo comprende la gente y comienza a decir, es que mire, por cada dólar que tenemos, 90 centavos sirven para pagar la deuda y 10 sobran para que podamos sobrevivir. Así de cruel está la situación. Luego viene aprender a hacer, es decir, habilidades, desarrollar capacidades para hacer y aprender a vivir juntos. Hay que aprender. En El Salvador, siento yo de que andamos mal en el aspecto de tolerancia. No solo el fanatismo religioso, sino fanatismo en partidos políticos. Mire, cada quien es cada quien, siempre y cuando no venga a dañarme a mí, pues es su vida y hay que respetar eso. Eso se llama tolerancia. Que yo estoy de acuerdo con lo que él dice o con lo que él hace, no necesariamente. Pero como él no o ella no me está dañando a mí, entonces yo no tengo por qué andar juzgando. Y lo último, aprender a hacer. Esto es lo que está faltando aquí en El Salvador, el aprender a hacer. ¿Verdad? Estamos hablando del formar la personalidad. A veces uno dice, ¿y esta persona cómo es que llegó a ser tan turbia, tan sinvergüenza? Es que quizás no la educaron en este pilar de educación que se llama aprender a ser. ¿Cómo quiero ser yo? ¿Cómo debería ser y cómo soy? Hay que revisar esas cosas. Bueno, me detengo acá porque, bueno, la tecnología educativa encaja perfectamente con los fines de la educación, siempre y cuando se use de forma correcta la tecnología. La tecnología tiene por cometido posibilitar la organización de entornos de aprendizaje que proporcionen las condiciones más idóneas para conseguir finalidades educativas empleando diversos métodos, medios tecnológicos.
La tecnología elimina la barrera y las distancias y convierte en el planeta en una aldea global. Entonces, la tecnología ha llegado a niveles terribles, ¿verdad? Ya veíamos el caso de ustedes en su casa recibiendo clases, recibiendo esta tutoría y otras. Desde su casa envían tareas y ahí reciben los reportes de las notas, cosa que antes no era posible. Y hoy está muy de moda, por ejemplo, lo que se llama el Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, para que entendamos eso, para que veamos hasta dónde ha llegado la tecnología, veamos, por ejemplo, eh, yo tengo en mi casa, digamos, varios electrodomésticos, y electrodomésticos delicados. Entonces, como no se queda nadie en la casa, me da miedo que el horno, por ejemplo, olvidé apagarlo, que se me olvide apagarlo y queda encendido. Va a llegar un momento en que va a calentar tanto que puede provocar un incendio en la casa, porque no se queda nadie ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Poner un sensor que detecte si la temperatura llega a cierto nivel, por la razón que sea, porque olvidé apagar el horno o por lo que sea, o la cocina, olvidé apagarla. Entonces, si la temperatura llega a cierto nivel, el sensor está conectado a una aplicación en el celular, por ejemplo, y a través del celular envía la alarma a un satélite. Por eso se llama Internet de las Cosas. Y el satélite recibe la alarma y da la orden de desconectar. Se trabaja con sensores de todo tipo. Y el incendio que podía haber sucedido no se realizó, porque la tecnología hizo todo el mecanismo de forma automática. A ese nivel estamos. Yo estoy sacando un diplomado en donde estamos haciendo un proyectito de ese tipo, usando sensores, y queda uno asustado porque la casa está sola. Hubo un posible incendio que se lo controló mediante la tecnología y sin presencia de ningún ser humano en ese momento. Entonces menciono ese caso para que vean que estamos llegando a niveles mucho más avanzados y va a seguir aumentando esto. Y aquí habla también de que ahora el planeta es una aldea global gracias a la tecnología. Y por eso ahora el planeta ya no lo vemos como, sí, ve a China, queda bien lejos. No. Ahora lo vemos como la casa de todos. Y no solo que lo vemos así, sino que nos hemos dado cuenta que lo que sucede por allá nos afecta a nosotros. Y lo que sucede aquí le está afectando a ellos. Antes no había mucha conciencia de eso, hoy sí. Por eso hoy se habla de la aldea global. Bueno, vamos a continuar entonces. No sé si tienen algún comentario sobre esto de tecnología. Bueno. Sigamos entonces. Vamos ahora con proyectos. ¿En qué consiste el aprendizaje orientado a proyectos? ¿Cuáles son sus características principales? Aquí viene la definición. Es método sistemático de enseñanza que involucra a los estudiantes en un proceso de investigación e indagación, planificación, implementación y evaluación orientado hacia un diseño de producto final. El proceso se desarrolla a través del planteamiento de problemas reales y auténticos, cada vez más complejos, que permitan al alumnado adquirir y poner en práctica los conocimientos y habilidades necesarias, desarrollar su estrategia y presentar sus resultados para evaluar y mejorar dicho producto final o determinados aspectos. Vale, revisemos esto.
Trabajar con proyectos tiene ventajas, pero si uno no lo prepara como debe ser, puede ser contraproducente. Por eso es que el proyecto, la dificultad de trabajar con proyectos para el docente es al inicio, porque tiene que diseñar el proyecto, estructurarlo, elaborar una guía paso a paso para los estudiantes, y todo eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Pero si el docente se toma ese tiempo para preparar eso, está garantizado el éxito. Yo le digo porque yo he trabajado con eso y he visto docentes que trabajan bien la metodología de proyectos y el aprendizaje es terrible. ¿Y por qué? Por lo que dice aquí, mire, dice, el método sistemático de enseñanza que involucra a los estudiantes en un proceso de investigación e indagación. ¿Verdad? Eso es lo primero. Quien va a ir a investigar es el alumno. Quien va a ir a preguntar es el alumno. ¿Y eso en qué le va a servir a él? Primero, para que se dé cuenta que los temas que se tratan en la escuela tienen que ver con el mundo real allá afuera. Si en la escuela, por ejemplo, hablan de enfermedades, y de repente el muchacho decide ir al hospital y hablar con los médicos, con las enfermeras, con los pacientes, él sabe que eso es real. Y el aprendizaje es mayor porque está en el lugar de los hechos, hablando con todos los involucrados. Vaya, pero dice que es un proceso de planificación, implementación y evaluación orientado hacia un diseño o producto final. Es decir, después de ejecutar el proyecto o mediante la ejecución del proyecto, tiene que haber un producto final que podría ser, por ejemplo, una presentación oral, un trabajo escrito, un video bien editado de todo lo que investigó, etcétera, etcétera. El proceso se desarrolla a través del planteamiento de problemas reales y auténticos. Es decir, van a ir a investigar algo que es real y auténtico, ¿verdad? Eso es algo así como ¿qué le diría? Como un estudio de mercado. Y no pensemos en contratar una compañía. Le voy a poner un caso concreto. Usted tiene ahorros, ha logrado ahorrar en 5 años y quiere invertir ese dinero. Entonces usted dice, bueno, yo quisiera poner una tienda aquí en mi colonia. No una gran tienda, una tienda, pero tienda. Entonces, y le pregunta a los expertos, mire, yo quisiera poner una tienda, ¿qué me aconseja usted? Bueno, lo primero, un estudio de mercado. ¿Para qué? Para ver cuántos clientes vendrían a comprarlo antes de hacer la inversión. Y luego, ¿qué tipo de productos piensa ofrecer usted? ¿Y cómo están los precios? Entonces usted dice, sí, pero yo no tengo dinero para contratar una compañía que me haga el estudio de mercado. Bueno, no la contrate, hágalo usted con su celular. En Google, prepara un formulario y usted va con su celular y va a pararse por ahí en la esquina o manda a alguien y va pasando la gente, sus vecinos. Mire, ¿puedo hacerle un par de preguntas? Sí, ¿cómo no? Fíjese que si aquí hubiera una tienda a 2 cuadras de su casa, ¿usted preferiría ir allí o iría siempre hasta el súper, allá a 2 kilómetros? Y la persona va a responder y usted digitando en su celular las respuestas. Vaya, y después viene la siguiente pregunta. ¿Por qué será que aquí en la colonia no venden Tropigas? ¿Usted compraría si se vendiera en una tienda por ahí? Y así va. Una vez que ya tenga eso, usted, cada formulario que llena, Google le va preparando los resultados, los datos estadísticos. Usted ya no tiene que calcular nada, Google se lo hace. Cuando usted entra a su cuenta de correo, ahí están los resultados de esa encuesta. Y ahí le dice, mire, de 100 personas que entrevistó, el 90% dice que sí, que irían a comprar esa tienda. Y el 80% dijo tal cosa, y así.
ya tiene su estudio de mercado y eso basado en la realidad porque usted fue a hablar con la gente. Usted no se imagina, usted no supone que eso ya son datos sacados de la realidad. Bueno, más o menos algo así sería con el aprendizaje orientado a proyectos. Y mandamos a los estudiantes a que investiguen, a que lean, a que vayan a tratar con los involucrados. Si, por ejemplo, estamos hablando de unas plagas de los cultivos, bueno, aunque yo le muestre fotos bien bonitas en la clase, el muchacho como que no mucho. Pero si le decimos, mire, usted mañana tiene que ir a visitar una finquita que queda aquí a 3 cuadras y hable con el agrónomo que ahí trabaja. Y también váyase un poquito más allá y hable con los agricultores, aquellos campesinos que tienen sus cultivos y que les está afectando esta plaga. Tome fotos, grabe video y esto y lo otro. Pero antes de ir, me va a hacer el favor de sentarse con nuestro querido Google a informarse bien sobre esas plagas. Hasta que ya haya usted leído bastante, se va a ir a la segunda parte. Y allá, ¿qué preguntas le va a hacer usted al agrónomo? No le va a hacer cualquier pregunta, le va a hacer estas 10 preguntas que yo ya se las doy por escrito, etcétera, etcétera. O sea, un trabajo bien organizado. Y lo matón para el profesor solo es al inicio, porque tiene que diseñar bien todo, incluyendo los cuestionarios que van a llevar los alumnos allá afuera. Pero después, tranquilidad total para el profesor, porque solo recibe los reportes. Digamos, llegan unos muchachos, mire, fíjese que nosotros ya fuimos a tal parte y mañana vamos a ir a esta otra ¿cómo podemos estructurar esto para presentárselo a usted? Y así, entonces el profesor se queda ya solo dando asesoría. Ya es más fácil. Y luego le entrega un producto final. Y de esa forma el aprendizaje es mayor, porque entran en contacto directo con la realidad. ¿Qué debe tener un proyecto con el fin de ser considerado como un ejemplo? Hay 5 criterios. Vale. Primero, el proyecto es la estrategia central de enseñanza. Los estudiantes encuentran y aprenden los conceptos centrales de la disciplina a través del proyecto. El proyecto es la estrategia central. Número 2, los proyectos están centrados en cuestiones o problemas que conducen a los estudiantes a adquirir los conocimientos y habilidades necesarias. ¿Y eso cómo se da? Porque en la guía, en las indicaciones que el docente dio, le dice, antes de salir a la calle, va a sentarse con Google a leer, a informarse sobre ese tema. Usted debe prepararse, no llegar 100% ignorante a hablar con un experto sobre el tema. Usted debe estar bien informado. Una vez que usted ya se informó, ahora váyase donde el experto, váyase donde los involucrados, a donde ellos están, y hable con ellos. Pero usted ya lleva bases. Y para que usted no quede mal o no invente más de la cuenta o haga preguntas ridículas, aquí le doy, miren, un cuestionario de 10 preguntas. Usted puede agregar más si quiere, pero estas 10 son obligatorias. Hágale estas preguntas y tome nota de las respuestas. Entonces ya hay una segunda información. La primera se la dio Google, la segunda los involucrados, los expertos que conocen del tema. Los proyectos involucran a los estudiantes en una investigación constructiva. Constructiva porque lo que le da el docente son orientaciones, guías. Pero ya a la hora y las horas, el estudiante tendrá que ingeniárselas, ¿verdad? Y mientras más completa la investigación, más grande el aprendizaje. Yo recuerdo que en donde yo trabajo, la maestra de ciencias les dejó un proyecto de investigación sobre el VIH-Sida. Entonces,
Aparentemente un tema feo, un tema aburrido, pero los estudiantes venían asustados. Una de las cosas que más los asustó a ellos fue cuando hablaron con la nutricionista y les explicó que dada el avance de la enfermedad, un paciente de ese tipo no puede comer cualquier cosa, porque de por sí tiene diarrea. Y si no se tiene cuidado con el tipo de comida, el daño se puede hacer mucho más grande. Entonces, a ella incluso le dividió por etapas. Mire, en la primera etapa puede comer de todo, en la segunda solo de esto, en la tercera esto, y termina puros líquidos y sueros. Todo eso impactó. Otra cosa que les impactó a los estudiantes fue cuando hablaron con los parientes del paciente. Ya habían hablado con el paciente, pero lo del paciente ya se suponía, pues, ¿verdad? El sufrimiento y todo. Pero lo que ellos no se esperaban es cuando tuvieron la oportunidad de hablar con los parientes del paciente. Se dieron cuenta de lo complicado que es atender a un paciente así. El esfuerzo que requiere, el gasto, el tiempo, las molestias. Y ellos venían asustados, dicen, no, esto no es broma, esta enfermedad. Entonces, incluso descubrieron cosas que no iban en la guía que le dio el profesor. Por ejemplo, eso de hablar con la nutricionista, no lo había considerado la maestra, se le escapó, pero ellos dijeron, no, es que esto es importante, hablemos, porque ¿qué le podemos llevar de comida a un paciente de esos? No queremos que se muera de diarrea. Los proyectos deben ser impulsados por el estudiante en algún grado significativo. Es cierto, la maestra le da una guía, una orientación, pero ya a la hora de la hora es la creatividad del estudiante. Los proyectos son realistas y deben incorporar aspectos que transmitan una sensación de autenticidad, como ese caso de la investigación que hicieron sobre el VIH-Sida. Ellos se dieron cuenta, primero, que los pacientes no son ficticios, ahí están en el hospital. Luego, en el hospital se dieron cuenta de lo complicado que es atender un caso de estos, el sufrimiento que conlleva de parte de la familia, lo delicado que es la nutrición de un paciente de ese tipo, el desorden en la vida sexual que llevó a adquirir el VIH, una serie de aspectos. Los estudiantes venían asustados y con ganas de protegerse para evitar el virus, cosa que no hubiera sido igual si la maestra llega con una clase expositiva, hoy les voy a hablar del VIH y durante 40 minutos y terminan durmiéndose los estudiantes. Esto era diferente, pero claro, es delicado, porque por ejemplo, si son jovencitos, no puedo enviarlos solos, vayan al hospital, y si hay mareros ahí y se arma un gran relajo, ¿quién los mandó? Entonces, por eso los maestros tienen que ser cuidadosos. La maestra le decía, dígale a su papá si los puede acompañar en la visita al hospital. No pueden ir ustedes solos. Entonces decía una muchacha, una alumna, le voy a decir a mi papi que me lo lleve en el carro y que como él va a ir manejando, que nos acompañe. Solucionado el asunto, porque da algo de miedo en esta época de delincuencia enviar 4 adolescentes. Cualquier cosa puede suceder. Sigamos. Bueno, antes de pasar con la técnica grupal, no sé si tienen algún comentario con respecto a los proyectos. ¿Qué les parece el trabajo con proyectos? Yo soy admirador de ese método de trabajo con proyectos, pero hay que prepararlo con mucho cuidado. El aprendizaje es fuerte de parte de los estudiantes, eso sí, ¿verdad? Y no crean ustedes que estamos hablando de que, como esto solo es para bachillerato. No, donde yo trabajo, yo di un curso de esto, de aprendizaje basado en proyectos, y tenía una maestra de 3er grado, y me dijo, ¿y yo qué puedo hacer con estos chiquitines? Y usted hablándome de proyecto. Entonces le dije yo, mire, deme un tema de ciencias que le toque desarrollar en estos días. Y me dijo ella,
lo de las 4 estaciones. Que aquí en El Salvador solo son 2, ¿ve? Invierno y verano. Vaya, le dije, ahí está el proyecto allá. Entonces, si usted logra relacionar esto con el cambio climático, ahí tiene ya su proyecto. Entonces, ¿qué hizo la maestra? La maestra se reunió con un padre de familia que es agrónomo y juntos prepararon la guía Trabajito. Entonces, el grupito lo que hizo que con la ayuda de la maestra fue buscar en internet información, más que todo en videos, porque eran niños, sobre las estaciones en El Salvador, que solo son invierno y verano, las características de cada una y los desastres que se dan debido al cambio climático. Luego fueron a hablar ellos con el agrónomo para preguntarle. Y la maestra ya le había dado una hojita con las preguntas. Entréguenle esta hoja al agrónomo y díganle que por favor les explique. Entonces los niños fueron acompañados por sus padres, que gracias a Dios quedaba cerca de la escuela, la casa del agrónomo, y hablaron. Y el agrónomo agarró el papel y dijo, bueno, aquí dice, la primera pregunta dice tal cosa. Y ya les explicaba, hasta les mostraba fotos. Y como él ahí en su casa tenía plantitas, llegaba, vengan a ver, aquí está, mire, de esto estamos hablando. Y los niños felices, era un aprendizaje, era el mismo tema de la escuela, pero fuera de la escuela. Y ya el día que a ellos les tocaba entregar el resultado, pues porque un proyecto significa que usted algo va a entregar. Puede ser un video, puede ser lo que sea, pero tiene que entregar algo así, concreto. Entonces, los niños que ya habían entendido mucho acerca del tema, el día de la presentación, una madre de familia les ayudó a preparar unas diapositivas y el encargado del aula de informática les ayudó a preparar un video corto. Entonces, llegaron, pasaron el video primero como producto final, que los niños lo que habían hecho es decirle al profesor, mire, grabe aquí, grabe acá, lo que ellos consideraban. Luego en el aula de informática se les editó, porque son niños de apenas comenzando el 3er grado, y luego ellos, después del video, hicieron la presentación oral. 4 diapositivas, estamos hablando de niños, 4 diapositivas. Y eran 4 alumnos en el grupito, una diapositiva cada uno. Al ver la foto y todo, y ya ellos ya explicaban. Y por último, para cerrar ya, habían llevado al agrónomo. Y al agrónomo ya le habían preparado las preguntas. Entonces cada niño pasaba y le daba un papelito al agrónomo. Mire, me puede responder esta pregunta. Y ya el agrónomo leía la pregunta y explicaba, ¿verdad? Y hasta mostraba fotos y todo. Y ahí terminó el proyecto. Gran aprendizaje. ¿En cuánto tiempo lo desarrollaron? Pues prácticamente en una semana. El lunes se les asignó todo, la maestra se reunió incluso con los padres de familia para explicarles que iban a tener que acompañar a sus niños fuera de la escuela. Y entonces se tardaron más o menos unos 3 días en andar recogiendo la información, porque acuérdense que no solo eso van a hacer. La madre de familia ponían de acuerdo, mañana a las 3 nos vamos a visitar tal lugar, mañana vamos a ir a hablar con fulano tal, mañana tomamos la foto. Entonces es un trabajo que se iba haciendo. Ahí iba la mamá con el niño a hacer el trabajo, el proyecto. Y luego, la tarde anterior a que entregaran la tarea, fue cuando se reunieron en el aula de informática ya para ver todos los detalles. Y al siguiente día, los niños iban a presentar su proyecto en la clase de ciencias. Toda la presentación, incluyendo la parte del agrónomo, duró alrededor de 40 minutos, porque no podía ser muy extensa. Estamos hablando de niños de 3º, a comenzar el 3er grado, digamos. Entonces, chiquitines. Y la maestra asustada porque me dijo, mire, qué bonito este método. Claro, ella lo había preparado y lo había organizado muy bien. Entonces, no es solo para adultos, no es solo para jóvenes.
depende de cómo lo organice, porque el método de juego debe estar bien diseñado, bien organizado, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo que si algún día dan clase en algún lugar, prueben con esta metodología. Ahora, les voy a mostrar algo que no es de la Universidad Nacional. Este es un formato para que ustedes tengan idea de que no se improvisa un proyectito. Les voy a mostrar el formato. Déjenme ver, aquí creo que lo tengo. Aquí está. Vale. Este formato que les... Vale, mire, este formato lo da el Ministerio de Educación. Yo lo tengo porque yo di este curso a un grupo de docentes. Formato del plan del proyecto. Vamos a ver. Aquí dice, primero vienen las generalidades. ¿Cuál escuela es? Esto y lo otro. Luego vienen las generalidades del proyecto. Dice el nombre del proyecto. El nombre del proyecto es un nombre descriptivo o creativo del proyecto. Por ejemplo, en el caso del VIH, el proyecto no se llamaba Investigación sobre el VIH-Sida, no era así, porque el nombre debería decir más o menos hacia dónde va orientado el proyecto. Entonces, el nombre del proyecto era ¿por qué se ha incrementado el número de fallecidos por VIH-Sida en El Salvador en los últimos años? Ya pueden imaginarse ustedes, el nombre es como descriptivo, pues ya más o menos le da un panorama a usted de hacia dónde va a ir orientado el trabajo. Entonces, y la gente que lo ve dice, bueno, de verdad, pues, ¿será que ha aumentado? Y luego viene la descripción, los detalles. El presente proyecto pretende realizar tales y tales cosas dividido en tantas fases. Y comienza a hablar de las fases. Vale. Y luego tiene que decir para qué grado va a ser, en cuál asignatura, cuál unidad y del currículum está ocupando usted, en cuál unidad está, cuáles son los objetivos de aprendizaje, porque el proyecto pretende alcanzar un objetivo de aprendizaje y ese objetivo ya viene dado ahí en el currículum oficial, solo lo copio y lo pego. Y luego los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que pretendo desarrollar a través de ese proyecto. O sea, el proyecto cuadra con lo del currículum. No es que está como aislado, es parte de. Luego vienen los indicadores de logro. ¿Qué pretendo yo? O sea, indicador de logro significa ¿cómo saber si las cosas van bien o van mal o que logré el objetivo? Ahí vienen los famosos indicadores. Vale. Esta segunda parte del formato solo tiene que tener enfrente el currículum oficial y copiar, pegar, tal vez hacerle alguna que otra modificación ahí. Y viene la tercera parte, planificación de actividades. Ahí sí, mire, viene la metodología. Dice, ahí va dividido en 4 fases. Esas son fases. Actividad de exploración, introducción de conceptos, estructuración del conocimiento, síntesis y actividades de aplicación. Esas son las 4 fases. Cada fase, por supuesto, usted va a tener que describirla con detalle, porque aquí nada debe quedar al aire. Y luego viene la organización de las actividades. Es decir, yo ya tengo mi lista. Ahora ubiquémosla. ¿Cuáles van antes? ¿Cuáles son durante? ¿Y cuáles son después de terminar el proyecto? Lo que decíamos, por ejemplo, antes del proyecto, ¿qué? Irse a encerrar al aula informática y con Google buscar información del tema que me va a tocar que investigar. Eso lo tengo que hacer antes. Yo no voy a salir a hablar de un tema del que no tengo ni idea de qué es eso. Cuando yo vaya allá afuera a investigar, yo ya sé bastante del tema gracias a Google o cualquier buscador, ¿verdad? Y luego viene la definición de actividades. Es decir, no basta con poner el nombre,
Si yo, por ejemplo, digo, una actividad es visitar la finquita del agrónomo que está cerca de mi casa, esa es la actividad. Pero ahí donde dice definición, yo tengo que escribir, el estudiante visitará al agrónomo, el cual responderá las 10 preguntas básicas que él ya va a llevar impresas en un documento, pero que con la flexibilidad de que si en el momento quiere incorporar más preguntas, puede hacerlo, pero esas 10 son obligatorias. Entonces, ya se ve ahí que la visita no es solo por ir a pasear, ¿verdad? Y eso lo debe decir aquí, en el formato del proyecto. Vale. Luego vienen los recursos. ¿Qué recursos voy a usar? Y aquí los divide en hardware y software. Hay que ir marcando cuáles recursos. Y luego, si hay otro material que no aparezca en esa lista. Luego dice materiales impresos, recursos de internet y otros recursos. En materiales impresos podría ir, por ejemplo, ese cuestionario que ellos van a llevarle al agrónomo. Materiales impresos podría ser un par de fotografías impactantes que ellos tomaron en la visita que hicieron, ¿verdad? Igual que recursos de internet. ¿Qué recursos, qué sitios visitaron? Y si yo quiero ampliar esto, ¿dónde puedo entrar? Incluso ahora hay sitios interesantísimos, por ejemplo, con el tema del cambio climático. Con el tema del cambio climático, usted entra a un sitio a hacerse la prueba del que le llaman el carbono. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué yo? Yo no estoy contaminando el planeta. ¿Qué tengo que ver con el planeta? Usted entra a un sitio y ahí le hacen el examen, que consiste en un cuestionario. Le dicen a usted, vaya, ¿tiene electricidad en su casa? Sí. ¿Cuántos kilowatts consumen en un mes? Y usted escribe ahí lo que dice el recibo. Y ¿usa cocina Tropigas o de electricidad? Si dice Tropigas, ¿cuántos tambos? ¿De qué tamaño? En el mes. Y así le va pidiendo. Y luego pasa a la parte de los vehículos. Si tiene o no tiene vehículos, si usa o no usa bicicleta o carro o va en bus. Mire, después va. Al final, cuando ya termina de hacerle todas las preguntas, le dan el resultado. Ahí dice, mire, con el tipo de vida que usted lleva, está aportando al planeta tantas toneladas de dióxido de carbono, lo cual daña al planeta. Por lo tanto, usted debe sembrar tal cantidad de arbolitos para equilibrar el daño que usted ha hecho de manera indirecta. Es algo interesantísimo. Esos tipos de recursos así, ahí va aquí la dirección. Y luego viene la evaluación de los estudiantes. ¿Cómo va a evaluarlos a ellos? Hay que definir ahí los criterios de evaluación, porque si van a salir a la calle a investigar, bueno, entonces hay que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Este formato yo se lo puedo enviar a su correo si quieren para que lo tengan por si algún día deciden trabajar. Es oficial de parte del MINED, no es de la universidad, quiero aclararlo. Pero se los muestro porque, bueno, algo hay que tener, ¿verdad? Si dicen, sí, quiero trabajar, ¿y a dónde consigo un formato? Mire, aunque sea pero sí, el formato es bien completo. Les debo uno que ya está lleno sobre un proyecto que se hizo sobre la cultura en El Salvador, el rescate cultural, y proyecto brillante. Se los debo, pero les voy a dar el formato. No sé qué les parece este formato. A ver, dígame, cuéntenme. Sí, no sé si se alcanzó a ver más o menos. ¿Les gustaría tener una copia o ya tienen una copia de esto?
A mí me hace el favor y me lo envía en enero. Vale, ¿cómo no? Yo se lo voy a enviar Se a su ve correo. un poquito pequeña la letra, pero sí está interesante, nos ayudaría mucho. Yo se lo voy a enviar, tiene razón. Yo se lo voy a enviar porque me parece a mí bastante completo. Y ese mismo formato fue el que usó la profesora de tercer grado y la profesora de ciencias de noveno, que por cierto es abogada. Y al principio, cuando yo le dije que tenía que preparar un proyecto, me dijo, pero si se trata de salir, muy arriesgado, me dijo. Pero cuando ya preparamos todo con ella, fue un proyecto brillante. Hasta la felicitaron los padres de familia y otros señores del MINER, porque sí fue un proyecto muy bonito. Y usaron el mismo formato, porque lo que hace usted es adecuar las actividades al nivel, a la edad de los estudiantes. Entonces, bueno, continuamos entonces. Prácticas pedagógicas matemáticas que se dan en los salones de clase. Vale. Luego tenemos aquí la técnica grupal, el aprendizaje cooperativo. Ya usted sabe que no es lo mismo cooperativo que colaborativo. Cooperativo significa que todos trabajan juntos en una obra. En cambio, el aprendizaje colaborativo, cada quien se agarra una parte, realiza y luego juntan todo para presentar ya el producto. Se parece, pero no es lo mismo. Un ejemplo de aprendizaje colaborativo es las revistas. Le dicen a un experto, mire, quiero que hable sobre este tema, y me entrega el artículo impreso. Llega él y dice, aquí traigo mi aporte, 6 páginas, su opinión como experto sobre ese tema. Luego llega otro que le han asignado otro tema, pero siempre relacionado con lo mismo, y así reúnen ya 10 artículos. Ya tenemos suficiente para buenos días. Reúnen ya los 10 artículos, dice, con esto hacemos la revista, y ya los publican y ya sale la revista. ¿Entre cuánto hicieron la revista? Entre los 10 artículos, cada uno con autor diferente. A lo mejor ni se conocen entre ellos, pero bueno, ese es trabajo colaborativo, cada quien lo hizo de forma independiente y al final simplemente los ensamblaron, los juntaron. En cambio, el trabajo cooperativo significa, nos reunimos todos para trabajar juntos. Entonces, el trabajo cooperativo es importante, pero debe ser guiado y supervisado por el docente, si no se hace un solo relajo. El aprendizaje cooperativo aporta a la enseñanza de la matemática una serie de estrategias que nos permiten obtener un mayor grado de motivación y atención, por ende, mejor aprendizaje. Según Ars y Newman, los factores que debemos tener presente al momento de crear ambientes cooperativos son: los miembros del grupo deben sentirse parte de un equipo y tener una meta en común. Deben entender que el problema a resolver es común para todos. Deben tener en cuenta que el fracaso o el éxito es del grupo, no de un individuo. Todos los miembros del grupo deben plantear soluciones y discutir el problema. Deben estar claros todos los miembros del grupo que el trabajo de cada miembro individual afecta a todo el grupo. Para el trabajo en grupo hay que asignar roles, ¿verdad? Porque si no se hace un desorden. Y que cada rol lleva implícitas ciertas actividades, ciertos compromisos. Es que si no se nos hace un desorden. Y no se trata de hacer desorden, sino se trata de hacer la actividad y lograr un aprendizaje. Y ahí habla de los roles, ¿verdad? Que no me voy a detener mucho en esto, pero sí se los presento para que vean ustedes que no es que cada quien, no se trata de decir, vaya muchachos, resuelvan este problema, vean cómo lo hacen, trabajen. ¿Cuál fue la orientación?
¿Qué va a hacer cada uno? Después el profesor se queja, dice, mire, se me hizo un desorden. ¿Y cómo no se le va a hacer desorden? Entonces, esto no es de improvisarlo. Se le dice al muchacho en qué consiste el problema, cuál es el objetivo de hacer eso, y luego comenzamos con los roles. Asignado, para no perder tiempo. Vos vas a estar aquí de narrador, vos vas a ser el coordinador, vos esto, vos lo otro, vos vas a ser el secretario. Y vaya, ahora veamos como secretario qué tengo que hacer yo en el grupo. Y como coordinador, ¿qué tengo que hacer yo? Ir asignándole, va, vos te toca hacer esto, tenés que entregármelo porque aquí todos vamos a trabajar. Va. De eso se trata para evitar desorden. Va. Veamos otra de las prácticas pedagógicas que se da acá, es el mapa conceptual. Los mapas conceptuales, como su nombre le indica, le permite a usted ver si se han comprendido varios conceptos. Acuérdense que los conceptos no son islas. Un concepto tiene algún tipo de relación con otro, y esto con otro y con otro. Entonces, cuando hablamos de mapa conceptual, es que yo escribo las ideas, las primarias y secundarias, y luego muestro cómo una se relaciona con la otra o con las otras. Al ver ese mapa, yo puedo ver si la persona realmente ha comprendido bien lo que leyó o anda perdido. Los mapas conceptuales son muy buenos cuando usted quiere evaluar conceptos. O cuando usted le deja a los alumnos, vaya, me van a leer esta historia. Vaya, ¿y cómo voy a comprobar yo si se comprendió bien o no? No, un mapa conceptual. Porque a veces en las escuelas nos enseñan a leer de forma mecánica, por salir del apuro. Vemos el símbolo y ya podemos leer, ya nos ponen 10, en lectura 10, pero descuidan a veces, no todos los docentes, algunos docentes, descuidan lo que se llama lectura comprensiva. Pasan al niño enfrente y le dicen, léeme la página tal, y el niño comienza y leyó bien. Y ya por eso podemos decir que fue lectura comprensiva. No. Lectura comprensiva significa que comprendió, entendió lo que acaba de leer. Y a veces los profesores solo, bueno, como lorito, vaya, pudo leer la página, entonces pongámosle 10, en lectura 10. Pero si usted agarra al niño y le dice, explícame de qué trata lo que acabas de leer, no tiene ni idea. Esos casos abundan en El Salvador. Para no entrar en esos líos, mapa conceptual es la clave. La V heurística sería otro caso, ¿verdad? La V de Gowin. Es importante para los elementos conceptuales y metodológicos. Y bueno, no me detengo mucho en esto porque necesitamos ver la otra parte, que es la resolución del problema. Ustedes la revisan con cuidado. Vale, ahora vamos ya con la última parte, que habla sobre la resolución de problemas. La esencia de este método consiste en que bajo la orientación del docente, los estudiantes enfrenten la búsqueda de solución a problemas para que puedan llegar en forma independiente al conocimiento, empleando saberes previamente asimilados a partir de experiencias que detonan su capacidad creativa, incluyendo elementos de métodos como la exposición problemática, la búsqueda parcial, el diálogo heurístico y el método investigativo. Vale. Hay que hacer notar que el término problema implica la existencia de una situación inicial y una final a la cual queremos llegar, pero sin que sea inmediatamente clara la forma de lograrlo. Es decir, la clave del problema está en que la solución no es tan obvia. Debemos de analizarlo, debemos darle vuelta al asunto para ir viendo más o menos por dónde va. Y si aún así no logramos visualizar, que nos dé pistas el profesor.
El profesor llega y no nos dice la solución, nos da pistas. Con esas pistas y un poco más de análisis, un poco de creatividad, cuando venimos a sentir ya sabemos cómo resuelve este asunto. De eso se trata, esa es la resolución de problemas. ¿Y por qué es importante eso? Porque estamos hablando de desarrollar capacidades. Aquí repito el concepto que dije al principio. Estamos generando competencias. ¿Qué es una competencia? Es una capacidad para resolver con garantías de éxito un problema de la vida real. Esa es una competencia. Ya en el mundo matemático ya hablamos de competencia matemática. Entonces, el método de resolución de problemas nos está entrenando a eso en la primera parte de la clase, cuando se está discutiendo el problema, donde no vemos muy clara la solución, pero que al final la encontramos con las pistas y la guía que nos da el docente. Y después ya nos concentramos en lo que es propiamente la solución matemática del problema. Que ahí ya podemos usar algoritmos, ya podemos entrar en la parte mecánica, pero ya hicimos la parte que no es mecánica. ¿Y por qué se insiste tanto? Porque cuando el niño o el joven está resolviendo problemas, se logra poco a poco comprender los conceptos matemáticos abstractos. Los conceptos matemáticos son esencialmente abstractos y cuesta llegar a comprender esos conceptos. Pero a través del método de la resolución de problemas, yo puedo comprender con mayor facilidad ese concepto abstracto. Esa es la ventaja que se tiene esto, porque resolver mecánicamente una ecuación cualquiera puede hacerlo, pero hay otra parte abstracta que necesitamos ayuda. Vale. En cuanto a cómo se da la resolución de problemas, existe una gran cantidad de autores que coinciden en que esta se da a través de varias fases. Vale, veamos estas fases. Primero, dice comprensión, planificación, ejecución y revisión, según Polya. Meyer habla de traducción, integración de los datos, planificación, y más o menos coinciden. Según Massa, las fases de la resolución de un problema matemático son las siguientes. Veamos, esta me parece un poco más completa. Análisis del problema. Esa es la primera parte. Si yo no he entendido el problema, así como decimos en El Salvador, no estoy en nada. Y ahí entramos en conflicto, porque si usted narró el problema, ¿será que lo escucharon bien sus alumnos? Porque si estaban platicando, es mentira que ya comprendieron bien el problema. Ahora, si se lo dio por escrito, y el alumno, imagínense que no domina muy bien lo que es lectura comprensiva, probablemente no va a entender muy bien de qué se trata el problema. Por eso hay que tomarse un tiempo a entender el problema y viene después el análisis. El análisis involucra la descomposición de la información y buscar respuestas a las preguntas, cuáles son los datos, qué se desea encontrar, qué condiciones tienen esos datos, etcétera, etcétera. Y luego la segunda parte, representación del problema, que es cuando ya se establecen relaciones entre los elementos. Ya entendí, esto tiene que ver con esto, sí, ya sé más o menos por dónde va el asunto para ir encontrando una solución. Luego la planificación. En esta etapa se debe elegir la estrategia más adecuada para llegar a la solución. Número 4, la ejecución, que es la aplicación de la estrategia que se ha planificado. Y número 5, la generalización. En esta fase no solo se revisa lo oportuno y correcto de la solución encontrada y de la estrategia utilizada en su hallazgo, también se hace necesario que se establezcan conexiones con principios generales. Más o menos esto, en miniatura, es el libro de mate
o sea, la clase preparada en el libro de mate. Tal vez no con ese nombre, pero básicamente esto es lo que se hace ahí. El libro de mate para la clase de matemáticas le presenta un problema que tal vez para el docente la respuesta es obvia, para el estudiante no tan obvia. Los estudiantes discuten, el profesor los orienta, los guía, les da pista y de repente descubren que sí se puede resolver y ya vieron más o menos por dónde va la solución. Luego viene la segunda parte, que es la solución en sí, ya planteándolo en términos matemáticos, y luego viene la otra parte que es la aplicación, cuando ya se quedan haciendo los ejercicios, pero ya pasaron la parte delicada, ¿verdad? Que es encontrar la solución. Entonces se quedan solo resolviendo los ejercicios y en el cierre es cuando ya se entra la generalización, ¿verdad? Y también el profesor podría aprovechar para explicar en qué le puede ser de utilidad ese tema ya en la vida real al estudiante, ¿verdad? Para que él vea que la matemática es parte de la vida diaria de todos. Hay limones. No, no hay. Sí, pero no hay limones. No. En relación a la resolución de problemas propiamente aritméticos, tal y como los que se considera el caso de la multiplicación de números racionales, concretiza las recomendaciones que a continuación se detallan. Y aquí dan una explicación, una orientación para ver ese tipo de casos, problemas aritméticos que son un poquito complejos, ¿verdad? Acuérdense que estamos tratando, por ejemplo, con niños, con adolescentes, entonces habrá que tomarlo en consideración. Bueno, este material va a estar ya en la plataforma el lunes. Bueno, ahora, si no hay preguntas, comentarios de parte de ustedes, voy a mostrarles, porque hoy sí hay preguntas para la tutoría. Entonces, repito, estas presentaciones, que son 3 las que tenía para ahora, las voy a subir a la plataforma, ya el lunes ya están. Les voy a mandar a su correo el formato de proyecto, para que lo revisen con cuidado y lo tengan ahí de reserva por si un día quieren trabajar con eso. Bueno, ahora vamos con las preguntas de autoría porque ya el tiempo se nos... Permítanme, se me había olvidado hacer. Permítanme un momentito. Leer entonces las preguntas, pero antes déjenme hacer que se me olvidó hacer esto. Permítanme un momento. Voy a leerles las preguntas y voy a ampliar la pantalla. Si pueden hacer una captura de pantalla. La respuesta de estas preguntas debe estar a más tardar el 2 de diciembre, o sea, ya la próxima semana. Voy a ampliar acá para que se pueda visualizar mejor y si pueden hacer capturas de pantalla para que tengan ahí. Son 3 nada más, 3 preguntas. Vaya, la primera dice, ¿consideras que es indispensable la aplicación de las TICs en el proceso de aprendizaje de la matemática? Pero ahí faltó agregar, ¿verdad? Justifique su respuesta. Si es indispensable, indispensable significa que no puede faltar. ¿Qué tan indispensable? Hay que tener cuidado con la respuesta, ¿verdad? Porque el gerente de educación el gerente de educación de Microsoft
una compañía a nivel mundial, nos asustó un día a los que estábamos participando en un evento allá en Perú. Ellos me invitaron a ese evento y nos asustó cuando dijo, el profesor no es indispensable porque el estudiante puede aprender solo. Se siente pesado eso, pero al analizarlo, sí es cierto. Pero después él aclaró, ¿verdad?, que hay cosas, hay habilidades que tiene el docente que las necesita el estudiante en su proceso. Como por ejemplo la experiencia, el estudiante no tiene criterios, luego él necesita que lo evalúen, etcétera, etcétera. Al final de cuentas sí se necesita, pero en principio dijo, bueno, yo puedo aprender sin un profesor, gracias a la tecnología. Aquí la pregunta es, ¿consideras indispensable la aplicación de las TIC? Sí, ya vimos algunas ventajas. Número 2, ¿consideras que la aplicación de las TIC motiva a los estudiantes? Pues yo pienso que sí, para mi opinión personal es que sí, pero depende cómo las use y qué tipo de tecnología va a usar, ¿verdad? Porque si yo llego y le digo, aquí está la máquina y vean qué hacen, ya estuvo, ya se arruinó el asunto. No es como que yo llegue y le diga, vaya, mire, van a entrar y van a usar este software que aquí está ya instalado y me van a resolver estos ejercicios. O van a entrar, van a abrir estos juegos y de esos 100 juegos van a trabajar con este y con este. Ahí ya es otra cosa. Y número 3, ¿qué ventajas y desventajas surgen cuando se aplica el juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática? Si yo voy a usar juegos para enseñar matemáticas, ¿qué ventajas tengo de usar juegos y qué desventajas? Había que pensarlo. Vale, esas 3 preguntas, por favor, las responden, las suben a la plataforma a más tardar el 2 de diciembre, ¿verdad? Y yo llegaría hasta acá, ¿verdad? Porque después tengo también otra sesión. Les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario antes de terminar. Va, entonces ya tienen ahí las preguntas. Entonces yo les agradezco mucho. Les agradezco mucho que estuvieron aquí compartiendo conmigo esta reunión y si Dios lo permite, pues tendríamos una tutoría de repaso la otra semana para ver lo del tema de las tareas que están pendientes. Así que si no hay pregunta, ningún comentario, estaríamos terminando. Cuídense.